Perfecto. Muchachos, pues voy a socializar el examen, pero también quiero hacerles una invitación y es a que siempre estén atentos a las indicaciones que se les den en el examen. Yo fui muy claro cuando dije en el examen y cuando dije la clase pasada, antes del parcial, que yo no les iba a poner a construir una tabla de frecuencias, sino que yo se los iba a dar ya dada la tabla de frecuencias y eso les iba a ahorrar tiempo. Entonces, como ven, yo no les di una lista de datos, sino que les di una tabla ya construida con esto. O sea, los intervalos ya dados y las frecuencias. Y se podría decir que el 98%, si es que no es el 100% del grupo, se puso a calcular que cuál era el máximo, que cuál era el mínimo, que cuál era el rango, que cuál era la amplitud. Y eso no había que hacerlo. Porque si lo construyen, lo fuerzan a que dé 6 intervalos, no 5. Porque se les olvidó que cuando uno construye una tabla de frecuencias, cuando M da cualquier valor, se le va al entero siguiente. Y un entero siguiente es que si da 5.02, eso es 6. Si da 4.08, por muy pequeño que sea ese 0.8, daría 5. Pero en este caso, no había que construir la tabla de frecuencia desde cero, sino que la tabla ya estaba dada. Y acuérdense en que la amplitud es cómo se va incrementando un intervalo a otro. Entonces, por ende, si este pasa de 50 a 52.5, la amplitud, ¿cuánto es? 2.5. Y san se acabó. Paso de 52.5 a 55, o de 55 a 57.5, de 57.5 a 60, de 60 a 62.5. Con estos dos, que ustedes hubieran observado bien la tabla, por lógica saben que los intervalos se están incrementando de a 2.5. Y esa es la amplitud, y es lo único que tenían que discernir, la amplitud. Esto de acá. No más. Todos se pusieron a construir que el rango, que a calcular M, y sí, claro, M da 5.53 y eso los lleva a un M de 6 para hacer 6 intervalos. Pero hubieran tenido que construir otra tabla, otra. Pues recuerden que la tabla se construye con los intervalos cuando lo que tengo son datos puros, como hicimos en ejercicios anteriores. Y yo les había dicho, yo les voy a dar la tablita ya hecha para que no la tengan que construir y empiecen a calcular todo a partir de acá. Y ahí fue donde perdieron tiempo muchos de ustedes. Ahora bien, ¿cómo se construye la tabla? Un segundo, por favor. Cata, estoy en clase. Bueno, entonces, ¿cómo se construye la tabla? Ya saben que la tabla de frecuencia, yo les doy la relativa, entonces la frecuencia absoluta simplemente es el primero, luego sería el siguiente en SUI minúscula más el anterior, sería también este más este, o este más este, o este más este, y el último va a ser la suma de los N SUI minúscula.
¿Y el h sub i cómo se saca? Simple, cogiendo el n como denominador para cada una de las frecuencias relativas. Entonces miren que es 2 dividido n, 5 dividido n, perdón, acá. 2 dividido n, 5 dividido n, 9 dividido n, que en eso todos lo hicieron bien. Lo mismo, el h sub i se calculaba igual que el n sub i minúscula y se va acumulando. ¿Y el y sub i cómo es? Es simplemente el promedio de estos dos. O sea, este más este dividido 2 y pare de contar. ¿Qué es y sub i por n sub i? Sencillo. Es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia relativa y listo. Y se suma ese y sub i por n sub i porque nosotros necesitamos calcular la media. Acá quedó. Y entonces la media, ¿cuánto vendría siendo? 56.25. Mírenla acá. La sumatoria de los y sub i dividido n y da 56.25. La moda, el valor que más se repite. Eso no tiene ciencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia de las relativas? 9. Este 9 de acá. ¿Y sobre cuál valor entonces sería? Sobre la marca de clase. ¿Y cuánto da? 56,25. Quiere decir que ya tenemos la media y la moda ya calculada. Luego, para la mediana, ¿qué tenemos que calcular para la mediana? El n medios. Entonces recuerden que n vale 23, entonces n medios es 11,5. ¿Y cómo se calcula la mediana? Perfecto. Se busca el valor inmediatamente superior a ese 11.5. ¿Cuál es? 16. Esa es la fila I. ¿Sí o no? Y como esa es la fila I, ¿qué se hace? Se coge el y sub i de la fila I menos 1. Entonces puede ser este valor o este. Al fin y al cabo son 55 ambos. O sea, este puede ser el y sub i menos 1 de la fila I o el y sub i de la fila I menos 1. Y entonces sería, se construye y adivinen cuánto da. También da 56,25. Entonces tenemos media, moda y mediana igualitas. Ya por sí, con eso, sé que la distribución va a ser simétrica. Lo único que tengo que probar es que el cálculo de 0, pero la media, la moda y la mediana dan exactamente iguales. Cuartil 3, lo mismo. Con el cuartil 3, calculo 3 por n dividido 4, eso da 17,25. Lo busco entonces en el valor inmediatamente superior. ¿Cuál es? Este 21, porque es superior a, es el que le sigue a 17. Esa es la fila I. Entonces acá tengo el y sub i menos 1, acá tengo el n sub i y acá tengo el n sub i minúscula. ¿Para qué? Para poder calcular esta fórmula. Y sub i de la fila I menos 1, 57,5. Más C, claro, la amplitud que es 2,5 por, y por n dividido 4, que es ese valor de acá, 17,25. Por, menos el n sub i de la fila I menos 1. Acá está. Si esta era la fila I, este 16 es el n sub i mayúscula de la fila I menos 1. Dividido n sub i de la fila I. Dale acá. Y ese es el valor, ese es el resultado. Da 58,125. Interpretaciones de esos dos. El 50% de los datos o el 50% de los precios de la acción o de lo que estemos trabajando es igual a 56,25 menos. En el cuartil 3,
el 75% de los datos o menos es de 58,12. ¿Quién me está escribiendo por el chat? Ay, ¿dónde está el chat? Voy a ver acá. Un segundo, muchachos. Bien. Ahora, ¿qué más sigue? El de sub 3, o sea, el decil 3. Entonces, 3 por n dividido 10 da 6,9. Entonces, busco el valor inmediatamente superior a 6,9. Sería 7. Ese 7 es la fila I. Entonces, utilizo el y sub I de la fila I-1 más C, que es la amplitud, por I por N dividido 100, que sería el 6,9, menos el N sub I de la fila I-1, sería este 2, dividido N sub I de la fila I, que sería este 5. Y al calcularlo, da 54,95. Entonces, el 30% de los precios del activo, o el 30% de los datos, o el 30% de la variable que se esté estudiando, tiene un valor de 54,95 dólares, por ejemplo, o menos. Luego seguía, ¿qué? Ay, Dios mío. Ya enseguida hablamos de notas. Bien. Ahora, para la varianza, ¿qué teníamos que hacer? Sencillo. La varianza que tiene y sub I menos la media elevado al cuadrado. Y luego multiplicado por n sub I. Y luego esa sumatoria se divide por n. Sencillo. Entonces tengo el y sub I menos la media. Entonces cojo el y sub I y le resto la media. ¿Sí o no? Y obviamente fijada la celdita para poder arrastrar, para contar. Luego, ¿qué hago? Ese resultado del y sub I menos la media lo elevo al cuadrado. Y luego, esos resultados los multiplico por n sub I para completar el numerador. Y lo que necesito es la suma de todo eso. Acá está la suma. Y lo resto, lo divido por n, que en este caso es 23. Acá está la varianza, 7,065. Bien. Ahora, la varianza, que ya sabemos cómo calcularla, que es la sumatoria de esto dividido n, se le saca la raíz cuadrada. Miren la raíz. ¿Para qué? Para poder obtener lo que es la desviación estándar. Pero la desviación estándar, ¿cómo la calculamos? Cogemos la media y le restamos la desviación. Miren, verá, media menos desviación. Y después la media le sumamos la desviación, media más desviación. Y podríamos decir que el precio del activo en estudio, o el precio de la acción o algo así, está el precio promedio de ese activo
está entre 53,59 y 58,90. Luego vamos a la simetría, que es con S3, para ver si es asimétrica o no. Véanlo acá. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Y sub i menos la media elevado al cubo por n sub i. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ya tenemos el y sub i menos la media elevado al cubo por n sub i. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esto y lo elevamos al cubo. Pare de contar. O la otra es coger este por este. Da lo mismo. O sea, miren que si yo cojo este por este, pues como este está elevado al cuadrado y es esta misma base, pues daría elevado al cubo. O, para irme a la fácil, cojo este, lo elevo al cubo y también da exactamente lo mismo. Miren que si arrastro el valor, cambia por el redondeo de decimales, pero no más. No por otra cosa. Entonces, ya teniendo esto de acá, miren que exactamente la sumatoria me da ¿qué? 0. Y al darme la sumatoria 0, miren lo que pasa con la fórmula. Si yo tengo 0 dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. Y 0 dividido cualquier cosa, pues da 0. Entonces lo único que había que calcular es la desviación al cubo para poder armar la ecuación. Y tenemos esto dividido n, que es el numerador, y dividido la desviación al cubo. Y da 0. Entonces, si la media es igual a la moda y a la vez igual a la mediana, y adicionalmente la simetría me dio 0, ¿qué distribución tiene los datos? Simétrica, ¿es distribución? Simétrica. Ahora para este al cubo. Para lo que es curtosis, apuntamiento, curtosis o apuntamiento, ya no la simetría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esta variable, esta de acá, coeficiente de apuntamiento, que es lo mismo en la simetría, pero elevada a la 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedo coger este por este y multiplicarlos, porque si este está al cuadrado, este está al cuadrado. Nada más es sumar los dos exponentes y listo. O la otra es coger igual a y sub i, entre paréntesis, a este a la 4 y lo multiplico por n y también debería dar lo mismo. No debería cambiar. Si arrastro la fórmula, no me debería cambiar los valores. ¿Se dan cuenta? La matemática no se equivoca. Y al hacerlo, sería entonces lo siguiente. La suma de eso. Entonces tenemos la suma de esto. Dividido n. Y lo que da dividido s a la 4. ¿Cuánto da? 2.57. Coeficiente de apuntamiento menor a 3. Achatado platicúrtica. ¿Qué más me pedía a mí el examen? Me pedía interpretar unos N, unos H o algo así. Permíteme, yo el parcial para analizarlo. Me pedían interpretar N3, H4, N3, N4 y H5. Entonces, muy sencillo. ¿Qué es N3 minúscula? Este 9. Se podría decir que durante 9 días el precio de la acción que cotiza en el NICE está entre 55 y 57,50 dólares. El N4 mayúscula, se puede decir que
durante 21 días, el precio de la acción que cotiza en el NICE está entre $50 y 60. ¿Es el N4 o N5? N4, sí. Entonces sí es el 21. Durante 21 días, el precio de la acción que cotiza en el NICE está entre 50 y $60. Pare de contar. Y el H5 sería que durante el 99,70% de los datos, o prácticamente el 100% de los datos, el precio de la acción estuvo entre, era H5 minúscula, sí, perdón, es H5 minúscula. Es que durante el 8,6% de los días, 8,6% de los días, el precio de la acción estuvo entre $60 y $62.50. ¡Pum! Se acabó el examen. Eso era todo. Comentarios, preguntas. Sí, yo les voy a mandar este archivo al correo para que les quede como material de estudio. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los escucho, por favor. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno, entonces quiere decir que no hay dudas. Perfecto. Muchachos, a nosotros nos queda mucho terreno por ahondar porque nosotros tenemos pues el parcial, el seguimiento y no más. Yo les voy a poner más notas, obviamente. Y si notan, hice una curva, porque donde hubiera castigado, porque construyeron una tabla diferente, a más de uno se le va el examen. Me tocó hacer de tripas corazón y partir como si fuera, les hubiera dado datos originales. Muchachos, mi intención no es rajarlos, pero sí necesito que estén concentrados y que presten atención a las indicaciones que les doy. En la clase anterior yo les había dicho, porque por una petición inclusive hasta el mismo Mateo, profe, entonces tenemos que construir la tabla y todo el cuento. Y yo mismo dije, no, les voy a dar una tabla hecha para que se ahorren todo el trauma de construir la tabla desde cero. Y lo que necesito es que me llenen de todo esto hacia acá. Cuando les mostré el examen, también les dije, solamente tienen que llenar de aquí hacia allá. Pero no escuchan, no escucharon, se pusieron a construir la tabla nuevamente. Pues a calcular esto que no se necesitaba para nada. Ese fue el problema, muchachos. Ese fue el problema. Bueno, necesitamos iniciar tema nuevo. Se llama análisis de regresión. De 29 solamente hay 21 conectados y solamente hay una persona que tiene excusa, que es una excusa médica. Así que yo hoy voy a darle con todo este tema que viene, porque de ahí les voy a poner un trabajo para la siguiente nota. Y les voy a pedir un favor. Eviten ser buenos samaritanos. Eviten serlo. Acá, un segundo, por favor. Acá porque fui benévolo y porque de todas maneras todos hicieron como a su manera el examen. Pero con todos los de investigación de operaciones tuve problemas. Y problemas serios de fraude. Entonces, para que también traten de poner de su parte. Acuérdense que cuando yo me presenté les dije que era estadístico informático, especialista en finanzas, pero que durante 12 años había trabajado en el área de riesgo de protección, pero trabajé en el riesgo financiero y en el riesgo operativo. Y en el riesgo operativo estuve 1 año y medio en seguridad informática. Eso quiere decir que tengo mis mañas de hacker y cracker y que sé cositas. ¿Para qué? Para poder rastrear archivos, para poder mirar trazabilidad de archivos, correos, etcétera.
Entonces es mejor evitar sorpresas. Muchachos, son las 8:38 y para el tema que sigue, pues necesito como todo el tiempo completo del Zoom. Y desafortunadamente ustedes se me fueron conectando gradualmente hasta que dio las 8:12. Acuerden que el trato era que yo puntual les mandaba la invitación, puntualito, para que estuvieran pendientes del correo y conectarse inmediatamente. Entonces les propongo una cosa. Vamos a cortar y vamos a reiniciar otra sesión. Estamos